Entonces, muy buenos días. Voy a compartir la pantalla para que continuemos con la lectura del libro número 4. Quedamos en la página 27. Vamos analizando este libro, que es el libro que el reverendo Gill nos encomendó estudiar para que supiéramos de qué forma nosotros debemos cuidar y educar a nuestra tribu. Entonces, como es un libro que fue escrito basado en la experiencia real, ¿no?, que se está teniendo en Filipinas, Tailandia, Nepal, es un libro doblemente importante, ¿no? No es teórico, sino que realmente está basado en la experiencia, ¿no?, de buenos resultados que se está teniendo en Asia, principalmente en Asia. Entonces vamos a compartir. Solamente voy a acomodar aquí. Entonces quedamos en la página 28, está subrayado acá, y dice lo siguiente: aunque estos invitados aún no se han unido a la Federación de Familias, soy consciente de que están formando relaciones de confianza y buena fe con esos invitados. Lo que vi es que lo que idealmente debería estar haciendo el centro de la Federación de Familias se está haciendo aún mejor dentro de los home group. Una vez que me di cuenta de que son los home group, después de todo, grupos pequeños, comencé a tener más fe en ellos. Ahora confío en esos home group, que esos home group crecerán aún más cuando sus miembros comiencen a aprender sobre el principio divino, las palabras de los padres verdaderos, y a través de la Federación de Familias y allí mismo en esos home group. El profesor Gill dice: wow, los home group de pasión suenan emocionantes. Es verdad que los home group de pasión son lo mismo que las comunidades pequeñas. ¿Qué otras cosas crees que son necesarias para que los home group sigan teniendo un éxito vibrante? La vicepresidenta Ley dice: necesitamos pensar cómo podemos sentar las bases sobre las cuales podemos conocer más personas. También me preguntó si se debería educar más a los miembros de home group para que puedan dar conferencias y entrenar mejor a sus invitados. El profesor Gill dice: oh, serio. Por lo tanto, su primera preocupación es la forma de conocer a más personas. Y en segundo punto, es que las capacidades de los miembros deben mejorarse. Entonces, estos dos puntos ella observó, ¿no?, la vicepresidenta Ley, que una de las cosas que ella considera importante en su área es que necesitan pensar cómo pueden sentar las bases sobre las cuales pueden conocer a más personas. Una de las cosas que ella se preocupó, ¿no? Cómo tener un fundamento dentro de los home groups que le permita multiplicarse y conocer a más gente. ¿Cuál es la estrategia que deben tomar, ¿no?, para realizar esto? Y también me pregunto si se debería educar más a los miembros del home group para que puedan dar conferencias y entrenar mejor a sus invitados. Esas son las dos preocupaciones que ella tiene. Y ahí vemos este grupo de Festival Familiar de la Bendición de la Paz en Malasia. Toda esa gente que está ahí recibiendo la bendición son aquellos contactos que se fueron uniendo a través del home group. Entonces, aún personas que se fueron conectando para participar de las reuniones de home group, al mismo tiempo se interesaron en recibir la bendición. Entonces, crear estas trinidades y estos home group te permiten conectar gente que al final del día, cuando uno le explica el principio divino, después de que abren su corazón, después que ellos entran en confianza en estos grupos de home group, ellos entienden la importancia de la bendición y ellos quieren recibir la bendición también. Dice la vicepresidenta Ley, dice: conocí a un maestro de masajes para poder conocer a más personas. Esa persona ayuda a nuestro home group dando clases gratuitas de masaje a los miembros de home group a través
través de él pudimos reunir entre 20 y 30 invitados. Sin embargo, los invitados en ese momento solo vienen a recibir masajes, por lo que estoy pensando en cómo puedo llevarlos a un paso más allá al conectarlos con los programas de educación de Home Group. Entonces, la misma vicepresidenta dice que está preocupada, ¿no? De cómo hacer para que, hacer algo para que más gente pueda conectarse con los Home Group. Entonces ella misma dice que hay una situación interesante donde una persona que da masajes ofreció estos masajes para que la gente viniera, ¿no? a aprender cómo hacer masajes, etc. Y la gente se interesó, pero eventualmente ellos quisieron solo venir a participar en los masajes. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que ellos puedan, fuera de aprender masaje, estudiar también alguna cosa, alguna actividad de los grupos de Home Group, ¿no? Entonces el profesor Jim dice, oh, ya veo, ¿tienes un plan para convertirlos en miembros del Home Group saludables? La vicepresidenta Ley dice, sí, pienso que debemos ofrecer aún más Yeon-song o devoción por ellos y desarrollar relaciones más profundas con ellos para crear home groups saludables. Eso es lo que más se necesita. Y creo que si podemos hacerlo, todo saldrá como esperamos. Necesitamos ofrecer más Yeon-song en profundidad con lágrimas y anhelos. Entonces, ¿no? Ya vimos anteriormente que Yeon-song significa devoción profunda, ¿no? Sinceridad, significa entregarse profundamente con honestidad hacia lo que se está haciendo, ¿no? Cuando uno se entrega con Yeon-song, uno está entregando su sinceridad, ¿no? Está entregando su honestidad cuando está haciendo algo. Hacer algo con Yeon-song es ser honesto, ¿no? Es totalmente honesto lo que está haciendo. Entonces ella siente que cuando viene gente, ellos tienen que practicar este servicio, ¿no? de amar, de ser honesto con la persona que viene, para que estas personas sientan que el ambiente donde ellos están es un lugar especial. Entonces hay que hacer todo con Yeon-song. Esto es lo que más se necesita, dice. Entonces debemos hacer todo esto, los servicios que se hacen en el home group con mucha devoción, con mucha sinceridad. El profesor Jim dice, entonces es así. Si bien Malasia puede ser un poco lento en su crecimiento, no creo que eso sea algo negativo, porque opino que ese tiempo se está utilizando para desarrollar la capacidad de los home group en Malasia. Los músculos crecen más fuertes y más grandes a través del entrenamiento. Si intenta desarrollar tus músculos a la vez, surgirán problemas. Una vez que su capacidad mejore con el tiempo, creo que esos home group pasarán por otro periodo de crecimiento explosivo. Entonces, muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos home group, aquí en Chile también, en el año 2016, 2015-2016 comenzamos ya a hacer pequeños home group, y uno piensa esto va a ser muy difícil, ¿no? Porque somos un grupo pequeño, pero como dice aquí, en Malasia también estaban preocupados porque se demoraron mucho, ¿no? Es muy lento. Pero el profesor Jim dice que no se puede comenzar algo inmediatamente. O sea, tienes que ir, igual que de la forma como se entrena un músculo, se debe ir de a poco, y en la medida que se va tornando más profesional, ¿no? La manera de hacerlo va creciendo naturalmente. Entonces hay que tener paciencia. ¿No? No es algo que se va a hacer de inmediato, hay que tener mucha paciencia, especialmente en los home group, especialmente en estas reuniones donde lo más importante es que uno aprenda a amar a la gente, ¿no? Y a sanarse, como dijimos anteriormente en las páginas anteriores, a perfeccionarse. Todo eso necesita tiempo, pero como dicen, ¿no? Cuando uno comienza ya recorrió la mitad del camino. Alguien que no ha comenzado está muy lejos, pero alguien que ya comienza está en la mitad del camino. Por eso hay que tener mucha paciencia. Después de esta entrevista de entrenamiento, se llevaron a cabo una serie de ceremonias de bendición en el home group de Kuala Lumpur, incluidos los grupos de pasión. Aunque eran ceremonias de bendición a pequeña escala, servirán como un buen ejemplo para criar a 430 parejas a través del home group. Influidos por esos home group, ha habido casos en que personas
de otras denominaciones cristianas compuestas por tribus de Myanmar que residen en Malasia, también recibieron la bendición con gran alegría, imagina, ¿no? Entonces, ¿no? Estos grupos, a pesar de que eran pequeños, ¿no? En la cantidad de gente que tenían, hubieron otros grupos que se conectaron, se engancharon de otras religiones y también se inspiraron inclusive para participar en la bendición, como dice acá, ¿no? O sea, hay que tener mucha paciencia, mucha esperanza de que no importa el tamaño del home group, si es muy bueno, si yo consigo hacer un home group bueno, ¿no? Realmente con un buen ambiente, automáticamente la gente va a querer participar y va a querer multiplicar esto, independientemente de la religión, Claudel. O sea, no importa la religión que uno tenga. Porque lo más importante es el ambiente de amor, de cariño que está circulando dentro de esas reuniones de home group. Una vez que esas personas aprenden acerca de los home group, sucederán cosas realmente sorprendentes. El contenido de este libro incluye métodos que se han probado y aplicado durante más de 15 años en Corea, Japón, Rusia, Asia y África. El libro también describe situaciones reales, por ejemplo, el de 12 jóvenes parejas chinas que participaron en el proceso del home group, mientras el profesor Gill enseñaba en la Universidad Sungmun, así como los métodos que aplicó en la exitosa bendición de 430 parejas en la provincia de Surin, Tailandia, mientras viajaba por toda la región de Asia-Pacífico. También hay ejemplos de varias otras naciones. En este libro, solo una pequeña parte del desarrollo del home group ha sido introducido. Más adelante se añadirán contenidos más detallados y concretos. Los contenidos de este libro corresponden al material de capacitación y liderazgo enseñado en las academias de líderes de Mesías Tribal 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos al capítulo 1, ¿cómo te conviertes en un Mesías Tribal Celestial? Capítulo 1. Vamos a ver entonces qué nos comentan, qué aparece, qué contenido aparece ahora en esta parte. Caminando por el camino recorrido por los padres verdaderos. Para convertirnos en un Mesías Tribal Celestial, debemos estar parados en el camino de la perfección individual, en el que podemos tener verdadero dominio sobre nosotros mismos. Wow. Para convertirnos en Mesías Tribal Celestial, debemos estar parados en el camino de la perfección individual, en el que podemos tener verdadero dominio de nosotros mismos. Entonces, es un gran desafío, ¿no? Si yo quiero realmente ser un líder Mesías Tribal, debo estar parado sobre una base de perfección individual, de autocontrol. No puede ser alguien que simplemente cumple esta tarea por cumplirla sin observar su vida. O sea, yo debo realmente estar preocupado, perfeccionando mi vida, mis hábitos, tornándome una buena persona y teniendo dominio de sí mismo. ¿Por qué? Porque el home group que se van formando, ¿no? A través de las tribus, van observando cada cosa que yo hago. O sea, yo estoy en el centro. Cuando yo veo los home group 430, no los veo así para adelante. ¿Eh? Yo estoy en el centro y los home group van creciendo aquí alrededor. Y yo me quedo en el centro. Entonces la gente va observando mi vida, va observando lo que yo hago, lo que yo digo, cómo me comporto. Entonces, por eso está diciendo, para ser un líder de home group, un Mesías tribal celestial, debo estar parado en el camino de la perfección individual, en el que podemos tener verdadero dominio sobre nosotros mismos. También necesitamos haber recibido la bendición, o sea, debemos ser personas bendecidas también. Segundo requisito. Primero, estar parado sobre la perfección significa tener dominio sobre sí mismo. Lo segundo es haber recibido la bendición. Formar una buena base de 4 posiciones familiar con el Padre Celestial, o sea, mi familia. Después que yo recibo la bendición, debo haber formado una buena base familiar. Son varios requisitos importantes. No es fácil realmente, ¿no? Tornarse un líder de Mesías Tribal. Estamos hablando de un líder de 430 familias. Cada familia tiene
3 hijos, 2 hijos, imagínate, eso se multiplica por mucha gente. Entonces, lo primero, ¿qué es lo primero que dice Claudel? Debo estar parado en el camino de la perfección, por lo menos debo estar caminando por un camino correcto, controlando mis hábitos diarios. Necesito haber recibido la bendición y haber formado una buena base de 4 posiciones a nivel familiar con el Padre Celestial. O sea, realmente Dios tiene que formar parte de esta familia, de mi familia. Porque todo eso va a ser una fuente de inspiración para las personas que se van a ir conectando a mi familia. ¿Eh? Todo eso es motivo de inspiración. Luego, formar una Trinidad centrada en nuestra familia y construir una unidad inquebrantable dentro de la Trinidad. ¡Wow! ¿Cuántos puntos realmente? Primero, vamos recapitulando. Lo primero, para poder convertirse en un Mesías tribal, es estar parado, digámoslo así, por lo menos en un camino donde yo tengo autocontrol, tengo autodisciplina. Lo primero. Segundo, debo haber recibido la bendición. Número 2. Luego, formar una base de 4 posiciones donde está Dios, está mi esposa, mi esposo, mis hijos, y luego construir una unidad con una trinidad, o sea, con 2 familias, yo y 2 familias. A partir de ahí entonces se comienza la base recién para que otras familias puedan unirse y así podamos ir multiplicando hasta convertirnos en un home group grande, una grande trinidad, con muchas familias, con todos estos requisitos primero, que comienzan conmigo mismo. Luego debemos ganar a nuestro lado 12 personas que nos darán una base de 12 familias. Y luego se expandirán para 36, 72, 120, 430 o más familias. Este es el camino para ser un exitoso Mesías tribal. Entonces, esta parte del libro básicamente nos marca la ruta que debemos seguir como familias, como una familia bendecida que debe cumplir esta tarea en nuestra vida. Estar caminando por lo menos en un camino de autocontrol y tener dominio de sí mismo, haber recibido la bendición, formar una base de 4 posiciones familiar donde Dios es el centro, formar una trinidad con otra familia que también tiene a Dios en el centro y que también está caminando un camino de autocontrol, de perfección de sí mismo. Luego debe ganar suceso conectándose con otras 3 familias, con otras 2 familias, la mía y otras 2. Trinidad, yo más 2. Luego se va multiplicando cada una hasta llegar a 12, luego 72 siguiendo el mismo proceso y 430 o más familias. Este es el camino para ser un exitoso Mesías tribal celestial. Para expresarlo de una manera muy simple, un Mesías tribal celestial es una persona que sigue el método de los padres verdaderos de expandir estratégicamente la bendición a partir de una Trinidad central. O sea, se supone que esta Trinidad central es mi Trinidad. Estas son palabras del Padre ahora, por eso está con un color diferente. Entonces, siguiendo el camino de los padres verdaderos, nosotros vamos estratégicamente multiplicando la bendición para los demás, comenzando por mi propia Trinidad, con todos estos requisitos que ya se habló antes. Los padres verdaderos organizaron trinidades para promover la multiplicación de familias bendecidas y al mismo tiempo miembros educados y nutridos a través de todo tipo de talleres para construir el liderazgo del grupo. El Padre verdadero habló sobre este proceso y dijo: necesitas organizar un nuevo Israel centrado en tus hijos e hijas espirituales. Así como encontré y establecí 36 parejas, 72 y 120 parejas centradas en 12 parejas, debes seguir exactamente el mismo camino. O sea, el camino de Padre verdadero fue siempre el modelo que los miembros, los discípulos debían seguir. Entonces, esto por ejemplo, trinidades o home group,
hace muchos años que el padre lo había establecido, Claudel, ¿no? Yo recuerdo que el reverendo Sano dijo que en el año 1969-70, más o menos, él fue enviado en Inglaterra, cuando era misionario en Inglaterra, misionero, y fue enviado a hacer esto, ¿cómo se llamaba? Hogar Iglesia, ¿no? Y en cierta forma eran pequeños home group que se debían hacer ahí en ese momento, muchos años, pero después se abandonó el método, ¿no? No sé exactamente la razón, pero se abandonó el método de Hogar Iglesia y se volvió al sistema común de testimonio a través de uno a uno, invitando gente. Y se abandonó este método que realmente requería mucho sacrificio, ¿no? Imagina, uno, dice el reverendo Sano que él comenzó, para conquistar su área de home group, él comenzó barriendo la calle en un sector, le encomendaron un barrio, un sector, y él comenzó barriendo la calle, y una señora lo vio, dice, barriendo la calle muy temprano, y le dio un café, después lo invitó a su casa, y dice que esa fue su victoria en Hogar Iglesia, ¿no? Con esa señora, fue victorioso. Después lo cambiaron de misión, pero no tuvo más allá un gran resultado, ¿no? Pero ya era ese método, ¿no? De realmente tener que sacrificarse. Hogar Iglesia, al igual que el home group o la Trinidad, requiere sacrificio, no es tan simple así como invitar a una persona de la calle y dar una conferencia. Se requiere mucha inversión, mucho sacrificio de uno. ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida, porque se supone que uno está educando a sus hijos espirituales. O sea, no es que uno por un momento nomás lo invita y lo trae a escuchar conferencias, sino que toda la vida tienes que cuidar de esa familia, ¿no? Y aquí hay una foto interesante que es la pirámide, representa la forma como se debe ir multiplicando de forma exponencial. La multiplicación de los home group, de las trinidades, es exponencial porque se va multiplicando por sí misma. Entonces, primero comienza conmigo, luego forma una trinidad, aquí somos 3, y después vamos a multiplicarnos por 12, luego 36, 72, 120 y 430. Entonces, esto sucede en una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7 pasos, ¿no? En 7 pasos yo ya debería alcanzar exitosamente el número de 430. O sea, pero este punto es el más importante, es crucial. Yo y luego formando yo mismo una trinidad con 2 familias, con todos estos requisitos, ¿no? Con todos estos puntos que se mencionan. Luego va automático, ¿no? Porque si ya estas 3 familias están bien organizadas, de forma automática ya se van multiplicando, ¿no? Porque los que van entrando van aprendiendo el sistema y lo van multiplicando rápidamente. El Padre verdadero también dijo que para lograr esto necesitamos 3 hijos espirituales. Para que usted se pare en mi lugar basado en el principio, necesita crear 3 hijos e hijas espirituales y expandirlos para que se conviertan en 12 hijos e hijas. Nuevamente, el Padre siempre utilizó este método de comenzar primero con estos 3 hijos espirituales y luego se fueron expandiendo, ¿no? Aunque ahora estamos hablando de familias, ¿no? Trinidad de familias, el método que el Padre usó fue así, ¿no? 3 hijos espirituales y así sucesivamente se fueron multiplicando. En resumen, la forma más básica de convertirse en un Mesías tribal celestial es comenzar con 3 hijos e hijas espirituales y multiplicarlos para convertirse en 12. La base fundamental de todo esto es la Trinidad. La Trinidad. Aquí hay que resaltar un punto importante también, ¿eh? Que cuando se habla de Trinidad, se está hablando de que 3 personas se unen de corazón, están completamente unidas de corazón, como un solo cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a dar testimonio a una persona para que se torne mi Trinidad, o formo una Trinidad con otra familia bendecida, sea como sea, ¿no? Uno tiene que buscar la forma de quién puede ser mi Trinidad. Por ejemplo, el hermano Edgardo
me llamó por teléfono y ya él quiere comenzar ya a formar su Trinidad con las familias bendecidas. Ya quiere formar su Trinidad, está bien, muy bien. El punto es cómo esas familias, ¿no?, que se van a unir conmigo, podemos llegar a un punto donde estamos totalmente unidos de corazón. Ese es el desafío, unidos de corazón. Porque basado en esa unidad que yo voy a conseguir, voy a poder inspirar después a otras familias cuando se integren a las reuniones que vamos a tener. Tal vez en el futuro las reuniones van a ser simplemente virtuales, no sabemos, porque están diciendo que el mundo se va a comenzar a mover nuevamente, pero con varias restricciones. Por ejemplo, no va a poder la gente reunirse más de una hora en grupos, no va a existir eso, ¿no? O no va a poder tener una cantidad muy grande de gente por mucho tiempo. O sea, van a haber varias restricciones. Entonces puede ser que... ¿Ah? Un mundo nuevo, ¿no? Con muchas limitaciones, ¿no? Entonces puede ser que este sistema que estamos usando aquí con Zoom va a ser el método para que nos podamos juntar las Trinidades, ¿no? Todo por medio de la Internet. Pero lo más importante aquí es entonces que estas personas que se van a integrar en mi Trinidad puedan llegar a estar totalmente, podamos llegar a estar totalmente unidas de corazón. Es el desafío. Si no hay unidad individual, si no hay unidad de corazón entre las familias, es muy difícil que podamos inspirar a otras familias para que se integren. A partir de ahora se hará referencia a una Trinidad como home group. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de Trinidades, hablamos de home group. Cuando hablamos de home group, hablamos de Trinidad. Entonces, un home group se refiere a un grupo pequeño en el que se ha organizado una Trinidad y cuya raíz es el corazón lleno de Hyun-Yon de un individuo o una familia. Entonces, es un corazón lleno de sinceridad. Es un conjunto de familias que se unen con total sinceridad. No hay hipocresía en esa relación de trinidades. Una trinidad es un home group y home group es una trinidad. Un plan para la administración organizativa de los Mesías Tribal Celestial. Para convertirnos en un Mesías Tribal Celestial, debemos poder ver claramente el plan o el plano que nos lleva hacia nuestra meta. Es similar al ojo de buey en el objetivo al que apunta un arquero cuando dispara una flecha. El arquero Mesías Tribal Celestial debe poder ver claramente su objetivo, apuntarlo y tirar de la cuerda del arco con precisión. O sea, en el momento que nosotros comenzamos ahora a formar trinidades, debemos saber claramente hacia dónde debemos llegar, de qué forma debemos conseguir alcanzar esa meta. Por ese motivo, el reverendo Gil menciona tanto que las tribus, ¿no?, los grupos que se van a comenzar a formar como home group deben estar conectados con la Academia de Mesías Tribal Celestial. Por eso debe haber siempre reporte, ¿no? Porque al estar unidos con la Academia de Mesías Tribal, uno recibe la orientación, recibe la guía, la visión hacia dónde tiene que ir. Uno puede ver si se ha desviado o no. Entonces, es muy importante porque así comenzamos con una meta, no vamos disparados a cualquier parte. Al igual que el objetivo de un arquero identifica la meta, algo que nos ayuda a identificar el camino que debemos seguir, como una imagen o un diagrama, puede llamarse un plano. Este libro que estamos leyendo presenta el proceso mediante el cual se crea un grupo familiar Homedoc a través de los grupos Home Group de Trinidad. Y ese es el plan mediante el cual podemos organizar y administrar a los miembros de nuestra tribu para convertirse en un exitoso Mesías tribal. Entonces el plan lo tenemos aquí enfrente de nosotros con este libro, porque este libro es muy interesante porque nos enseña todo, cómo debemos llegar a establecer una trinidad que funcione, funcional, cómo se multiplica para una tercera fase, una segunda y tercera fase, cómo se debe realizar la dinámica también dentro de las reuniones. Entonces,
Es muy interesante, por eso hay que leerlo, hay que estudiarlo. El núcleo del manejo organizativo de un Mesías tribal celestial es las reuniones de reporte de 3 ciclos en la que los miembros de la Trinidad o la familia se reúnen para reportes. Eso fue lo que mencioné justamente, que estaba aquí en el libro, ¿no? Mencioné ayer para los hermanos en el sermón, ¿no? Sobre el reporte. Entonces, el núcleo del manejo organizativo de un Mesías tribal celestial es, ¿qué dice? La reunión de reporte de 3 ciclos. Esta parte aquí la vamos a estudiar más adelante. ¿Qué significa reporte de 3 ciclos? Reporte lo entendemos, ¿no? Debemos reportar. Pero ¿qué significa en 3 ciclos? En la que los miembros de la Trinidad o la familia se reúnen para dar reportes. La reunión de reporte de 3 ciclos es una reunión que se realiza semanalmente o en otro horario regular, en el que los miembros del home group se reúnen y dan reportes y ofrecen Yonsong, devoción amorosa suprema en pensamiento y acción. También es donde se desarrollan las relaciones entre las personas y donde invitan a nuevos participantes. Eso lo vamos a ir analizando en la práctica cómo se realiza. Dando al grupo una manera de fructificar y multiplicarse. O sea que cuando se realizan estas reuniones de reporte, ¿no? Es un momento, parece, muy especial, porque cuando hay una persona nueva, inclusive se siente tocado por esto, ¿no? Y el home group comienza, dice, a fructificar y multiplicarse. Entonces es muy importante que le estudiemos más adelante qué significa esto de reporte en 3 ciclos. El elemento final en la operación de un home group de Trinidad es la reunión de reporte práctico a la que asisten todos los equipos del home group. Cuando esas reuniones de reporte se llevan a cabo regularmente, los nuevos miembros pueden nacer y ser nutridos. Esto es similar a la forma en que un padre espiritual nutre y guía continuamente a sus hijos espirituales con un propósito y un plan claros. Entonces está mencionando que es muy importante estas reuniones de reporte periódicos, donde todos se reúnen, ¿no? Todo el grupo de home group se reúnen, comienzan a hacer reporte con sinceridad, ¿no? El reporte es buen testimonio, ¿no? Cuando uno hace un reporte es cuando uno está reportando cosas buenas que sucedieron, ¿no? La experiencia que uno tuvo. Entonces eso es tan interesante para la gente que está escuchando, que estimula a todos los miembros y produce un golpe de energía que las personas que están participando comienzan también a multiplicarse, comienzan a desarrollar su actividad con otra energía, con otra fuerza. Básicamente, este home group de Trinidad trabaja fielmente para cumplir las 3 grandes bendiciones a través de la palabra, y cuando sus cuerpos y mentes se unen y la Trinidad se une, su luz de Hyun-Yong brillará fuertemente. Hasta que el home group se pueda convertir en un grupo familiar Hundok de 12 miembros, continúa invitando a nuevos invitados a través de eventos de Happy Day u otros programas de invitación. Los miembros forman relaciones con los invitados y los invitan de nuevo, dando frutos que pueden ser cosechados. Entonces, cuando comenzamos nuestra actividad como Trinidad, ¿no? Comenzamos a realizar estas actividades de Happy Day. O sea, un día nosotros hacemos una actividad especial para que los miembros, las personas nuevas, vengan y participen de esta actividad de alegría, ¿no? de festival. Y luego les enseñamos la palabra. Cuando ya abren su corazón, les damos una guía y comienzan a entender el valor del principio divino de los padres verdaderos. Luego, esto se va multiplicando, y cuando realizamos la gran reunión donde los home group dan su reporte, es el momento entonces donde se comienza a producir frutos, ¿no? La gente comienza a ser tocada en sus corazones. Y todo eso siempre hecho ¿con qué? Con Yonsong. O sea, con total sinceridad, con alegría, ¿no? con verdad. Aprender sobre este método organizativo y llevarlo a cabo correctamente es el núcleo de manejar la tribu de Mesías tribal celestial. Para poder hacerlo correctamente, necesitamos el apoyo de los entrenadores del Chonilwok.
Esto es en parte lo que se está haciendo ahora, ¿no? Con el reverendo Gil cuando comience a compartir estas clases de capacitación. Entonces siempre debemos estar escuchando a la gente que ya tiene experiencia, escuchando sus testimonios, para ir perfeccionando aquello que no entendemos cómo se debe hacer bien. Cuando las actividades anteriores se hayan llevado a cabo por un tiempo, los miembros estarán listos para asistir a la capacitación de líderes, como la que se ofrece en los 3 cursos en la Academia de Líderes de Mesías Tribal Celestial. Este paso requiere una academia de líder de Mesías Tribal Celestial u otro sistema educativo que funcione dentro de un grupo grande cercano. Lo que sigue para desarrollar la tribu son los pasos en el diagrama a continuación. La estrategia del desarrollo en el plan muestra una estrategia para comenzar con 12 miembros y luego multiplicarlo. En otro home group, para que la tribu siga creciendo y estaremos a la vista del camino que nos llevará al éxito como un Mesías Tribal Celestial. Estas actividades en curso se multiplican cuando los 12 miembros forman sus propias trinidades y comienzan su propio trabajo, y todos comienzan a multiplicarse simultáneamente de manera similar a cómo se multiplican las células del cuerpo. Entonces vamos a recapitular aquí, ¿no? Entonces yo tengo mi trinidad y comienzo a organizar todas las reuniones necesarias con reporte y todo. Cuando llego a 12, cada una de ellas se debe multiplicar, ¿no? O sea, ellas se han ido multiplicando, obviamente, cada una, ¿no es verdad? ¿No? Han ido entrando porque ha sido invitado de alguna de esas personas que forman parte de la Trinidad, que ya pueden ser 6, pueden ser más. Entonces, la idea es que cada uno de ellos se vaya multiplicando hasta llegar a los números que se mencionaron antes: 12, 72, 120, 430. Si los home group en la tribu no se multiplican, significa que parte de ese proceso no se está llevando a cabo correctamente. Luego, el entrenador debe intervenir y guiar el proceso para garantizar que la administración de la organización se lleve correctamente. Entonces, no puede ser que durante años me quedé simplemente con 6 o con 12, ¿no? La idea es que siempre se vaya multiplicando. Si no está multiplicándose, significa que algo no está funcionando en ese proceso, o sea, hay que revisarlo. Este proceso puede ser explicado como 2 pistas. O sea, ya todas estas cositas, 2 pistas, el proceso de 3 pasos, todo eso debe ser bien analizado, porque la reunión con el reverendo Gil va directo a esos puntos. Vamos a estudiar los 3 pasos. Vamos a estudiar el proceso de 2 pistas. O sea, uno ya tiene que ir prestando mucha atención en la lectura del libro para saber de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, este proceso se puede explicar como 2 pistas. La primera pista cubre el proceso desde la formación de una Trinidad hasta la formación del grupo grande de un Mesías Tribal Celestial. Entonces, la primera pista cubre el proceso desde la formación de una Trinidad hasta la formación del grupo grande de un Mesías Tribal Celestial. Este es el método básico por el cual un Mesías Tribal Celestial reúne primero a 3 miembros y forma un home group, y luego se multiplica para convertirse en un grupo mediano y finalmente en un grupo grande. Entonces, ¿cuál es la primera pista? Es cuando se forma la primera Trinidad, cuando ésta se multiplica y forma un grupo grande. O sea, pasa por una familia, medio grupo y grupo grande. La segunda vía es un proceso de administración organizacional mediante el cual los miembros que han completado su curso como un Mesías Tribal Celestial, al reunir miembros y formar un grupo grande, pueden organizar y educar a las 430 o más parejas bendecidas en los home group que aún no están completamente preparados. Entonces, el segundo paso es sobre la administración, ¿no? Cómo se administra, cómo se organiza a toda esta gente, mediante la cual los miembros que han completado ya su curso como Mesías Tribal Celestial, al reunir miembros y formar un grupo grande de 430 y educar a 430, ellos pueden organizar y ayudar también a otros grupos que no están completamente preparados. O sea, el segundo paso, la segunda pista, es cuando tú, Claudel, ya has completado tu meta y te tornas junto con otros capaces de ayudar
¿no? Y apoyar a aquellos que no están completamente preparados, ¿no? A otros home group. En este proceso, el Mesías Tribal Celestial exitoso elige 3 parejas, luego 12 parejas y 36 parejas de entre las 430 o más parejas que ya han recibido la bendición. Las 36 parejas elegidas asumen la responsabilidad de liderar a 12 parejas cada una. El hecho de que el entrenamiento y la Academia de Líderes de Mesías Tribal Celestial 1, 2 y 3 se haya colocado en medio de estas 2 pistas muestra que el proceso educativo de la formación de líderes y de home group está integrado. A partir de ahora, este libro de texto explicará ese proceso centrado en estas 2 pistas. Entonces aquí tenemos un gráfico que lo va a ir analizando más adelante. Entonces está la primera trinidad formada, ¿no? Con 3 o más de 3 personas, ¿no? La primera trinidad. ¿Ok? Es el primer cuadrito. Luego se pasa por el proceso de 3 ciclos. Eso lo vamos a ir analizando, ¿no? Más adelante. Luego, los mesías tribales celestiales, ¿no? Cuando ya alcanzan más de 12, a través del junto que comienzan a multiplicarse cada uno, ¿no? Comienzan a multiplicarse. Luego 12 más 12 da 36. Luego 36 más 12 da 432. Y se torna un mesías tribal celestial. Luego 402 por 3, ¿no? Siguiendo estos 3 pasos, llega a 1296. Bueno, todo esto, ¿no? Tiene un nombre. La primera es la Trinidad formada. Luego las reuniones que se realizan a través de los 3 ciclos en el home group, se establecen 12 personas, se crea la iglesia familiar Hundok, familia de iglesias familiares Hundok y la formación de un grupo grande de Mesías Tribal Celestial. Esto que está aquí lo vamos a ir analizando, ¿eh? Más adelante, ¿no? Cada proceso, cómo se hace, porque necesitamos entender la dinámica del grupo, de la Trinidad, ¿no? Y de qué forma se van multiplicando a través de estos 3 pasos. Simplemente ahora está mostrando los gráficos de cómo esto va en línea recta hacia adelante. Mesías Tribal Celestial, pasando por los 3 ciclos, luego la multiplicación de estas 12 familias en 12 más, en 12 más, hasta llegar a 36, eso va hacia adelante, lineal. Pero lo va a ir explicando más adelante cada uno. Formando una trinidad. Entonces aquí está la introducción del primer gráfico, aquí, formando una trinidad, aquí está viendo. Entonces aquí va a comenzar a explicar sobre cada uno de esos cuadritos, ¿no? Cómo se va desarrollando, formando una trinidad. Hay muchos métodos para organizar un grupo familiar de 12 personas usando trinidades. Podemos dividirlos en grupos según nuestra experiencia o ideas sobre lo que funcionará bien. O podemos establecer nuestras metas y nuestra visión primero y construir los equipos de una manera que esté relacionada con nuestras metas. Además, otro método es seguir los caminos de los padres verdaderos. Aquí, ¿no? ¿Cuál será mejor? Yo creo que siempre va a ser mejor seguir el camino de los padres verdaderos. Vamos a ver el primer método. O sea, uno puede pensar aquí en varios métodos, pero vamos a ver en realidad a qué se refiere. El primero, método de formar un equipo. Con este método, un líder de testimonio organiza un equipo al elegir a 3 personas del grupo grande existente que tienen actitudes y enfoques similares a la misión. Este método tiene como objetivo reunir a personas que se ofrezcan para ser una base para testificar sin ninguna atención particular a la posición o a las preocupaciones de la organización. Esta puede ser la forma más fácil de organizar un equipo. Sin embargo, a menudo sucede que las 2 primeras personas son fáciles de encontrar, pero encontrar a la última persona a veces es difícil, ya que puede ser difícil unir la mentalidad de 3 personas. ¿Okay? Entonces, basado en este primer método, ¿no? Buscando a personas que puedan tener un objetivo común, puede ser interesante. Voy a buscar a 2 personas que tengan el mismo punto de vista que yo. Es muy difícil, dice acá, ¿no?
porque puede ser que una persona tenga el mismo punto de vista, pero ya otra que se una al mismo punto de vista es difícil. Aquí el problema a menudo resulta que las tres personas elegidas ya están ocupadas con responsabilidades en el grupo grande o tienen poco tiempo disponible debido a otros compromisos individuales, por lo que puede ser difícil programar reuniones. Además, cuando alguien que ya es responsable de tareas importantes se involucra con el trabajo del Mesías tribal celestial, a menudo es difícil encontrar tiempo para encontrarse con él. En tales casos, las actividades de mesianismo tribales celestiales sufren. Para llevar a cabo reuniones con éxito, es muy importante desarrollar una pasión personal por la misión, dedicar tiempo y ofrecer oraciones, y establecer buenas relaciones de amor verdadero con los invitados testificados. Si tiene 3 personas para comenzar, el resto de las 12 personas pueden ser resultado de amigos o familiares, o por medio de testimonio en la calle. Si bien este método es viable para crecer de 3 a 12 personas, hay un límite en la medida en que puede soportar la mayor multiplicación de la tribu, porque generalmente las personas practican actividades de testimonio basadas en las experiencias que tuvieron cuando fueron testificadas. En general, esto proporciona solo una selección limitada de métodos de testimonio que han sido ampliamente utilizadas por muchos años de nuestros miembros. Vamos a leer esto un poquito más. Entonces, vamos a repasar aquí. Entonces dice, para llevar a cabo reuniones con éxito es muy importante desarrollar una pasión personal por la misión, dedicar tiempo y ofrecer oraciones y establecer buenas relaciones de amor verdadero con los invitados testificados. O sea, se debe tener, en primer lugar, mucha pasión para comenzar este trabajo de testimonio. Si tiene 3 personas para comenzar, el resto de las 12 personas puede ser reclutado de amigos o familiares o por medio de testimonio en la calle. Este es un método, ¿no? Testificar amigos y gente en la calle. Muy parecido, como dice aquí, a lo que se hacía antes cuando dábamos testimonio en la calle, ¿no? Buscar gente de la calle que a lo mejor jamás en su vida pensó en buscar algo espiritual, pero yo lo traje y lo conecté con esto que es espiritual, y esa persona tal vez no va a durar mucho tiempo, porque no está conectado con esa búsqueda. Si bien este método es viable para crecer de 3 a 12 personas, hay un límite en la medida en que puede soportar la mayor multiplicación de la tribu, porque generalmente las personas practican actividades de testimonio basadas en las experiencias que tuvieron cuando fueron testificadas. Suponga que yo invité a una persona en la calle y esa persona se integró al grupo, llegó a formar parte de las 12. ¿Qué método va a usar esa persona para dar testimonio también? ¿Qué método? La misma. Eso está diciendo, la persona va a practicar aquello que le enseñaron, la forma como él encontró el grupo. O sea, él va a salir a la calle también. Por eso tiene una limitación muy grande. Es muy difícil crecer hasta 430 solo buscando gente en la calle. Si yo recluto a una persona para mi home group, dándole testimonio en la calle, trayéndolo, invitándolo, esa persona cuando entienda el principio, cuando entienda los padres verdaderos, cuando se integre al movimiento, va a utilizar el mismo método para invitar gente. ¿Está viendo? Si bien este método es viable para crecer de 3 a 12 personas, hay un límite en la medida en que puede soportar la mayor multiplicación de la tribu, porque generalmente las personas practican actividades de testimonio basadas en las experiencias que tuvieron cuando fueron testificadas. En general, esto proporciona solo una selección limitada de métodos de testimonio que han sido ampliamente utilizadas por muchos de nuestros miembros, o sea, testimonio en la calle. ¿Ah? El primer método que se menciona aquí es formar un grupo de 12 con este método, Claudel, de buscar gente en la calle, o con amigos por allá, que se puede, sí, se puede, pero ellos van a repetir ese sistema cuando se incorporen, y va a ser siempre limitado, no va a ser explosivo. Luego, el método 2 es formando
un equipo basado en un sistema organizado. Vamos a ver este. En este método, para organizar un equipo para dar testimonio y atraer nuevos miembros a través de un sistema de testimonio específico. ¿Qué sucede si un nuevo miembro ingresa a través de un método de testimonio sistemático y organizado? O sea, organizamos un sistema para dar testimonio, sistemático, ¿no? Pum, pum, pum. Los miembros que han experimentado el sistema pueden traer más miembros aplicando el mismo sistema con el que están familiarizados debido a su propia experiencia. Esto se llama el testimonio sistemático. Por ejemplo, el testimonio que mencioné ayer, me parece que mencioné, con las hermanas japonesas. ¿Te acuerdas, Claudel? Nosotros, cuando llegaron las 120 hermanas japonesas, en Fanor Velasco, en el piso de abajo, nosotros ampliamos un local e hicimos un centro de video. Compramos los videos, los televisores, y el sistema era que las hermanas japonesas salían a dar testimonio y nosotros nos quedábamos en la sala esperando para recibirlos, para conversar con ellos, porque ellas eran japonesas, no podían conversar. Cuando muchos de estos dos o tres, ¿no?, de esta grande cantidad de personas que llegó, se tornó miembro, ¿qué método utilizó ese miembro? El mismo. ¿Ah? El mismo método de salir a la calle como hacían las japonesas, sus madres espirituales, para atraer sus invitados. Y quedamos dentro de este sistema, dentro de esta forma sistemática de dar testimonio. Ese es el peligro que está mencionando, de quedar amarrado a un sistema y tornar ese sistema el único sistema para encontrar gente. ¿Ah? Por eso está dando estos ejemplos. El uso de un método sistemático es una forma comprobada de hacer crecer la organización. Sin embargo, el sistema debe estar respaldado por la espiritualidad y el Johnson. O sea, debe tener este elemento, ¿no? Porque un sistema se torna un sistema demasiado rígido, cuadrado, ¿no? Debe tener mucho más todavía, ¿no? Debe tener espiritualidad y Johnson. El tercer método, creando una trinidad usando el método de los padres verdaderos. Vamos a ver aquí la diferencia. El primero método que mencionó fue aquel método antiguo de salir a la calle a dar testimonio para crear trinidades grandes, un home group grande. El segundo es el método de dar testimonio dentro de un sistema específico, organizado, sistemático. Y el tercero es crear trinidades usando el método de los padres verdaderos. Vamos a ver la diferencia. El método de los padres verdaderos para organizar equipos se basa en el principio de la creación. Se lleva a cabo de acuerdo con un principio creativo. Los padres verdaderos lo ilustran usando el cuerpo humano como ejemplo. Todas las organizaciones deben parecerse a las células del cuerpo humano. No se mueven ni se multiplican de manera desorganizada. Pueden multiplicarse de acuerdo con el principio de la creación, de acuerdo con las leyes naturales creadas por el Padre Celestial. Un Mesías tribal celestial también puede multiplicar exitosamente a los hijos espirituales de acuerdo con el principio de la creación. Este es el método que los padres verdaderos practicaron inicialmente, siguiendo los principios naturales. Este principio del sistema trinitario para multiplicar células ha sido designado por los padres verdaderos como el sistema organizado para la expansión del Chonilbo. Los tejidos celulares humanos están influenciados por la mente original, que está en la posición de sujeto. La mente original, la fuente de Hyo-Yon y también del amor verdadero que permite que uno cuide de las demás, incluso cuando se enfrenta a la muerte, está conectada estructuralmente con la vida de una familia, de una verdadera familia. Las organizaciones pueden crecer sin límite solo si su estructura tiene ADN de los padres verdaderos. ¿Y qué punto aquí existe aquí en esta parte donde dice que deben estar conectados al ADN de los padres verdaderos? Esto, que incluso cuando se enfrenta a la muerte, está conectada estructuralmente con la vida de una verdadera familia. Un examen detallado de la estrategia
de los padres verdaderos muestra que hay un principio de la Trinidad que se usa para la multiplicación. Este método ha sido sistematizado y organizado y se está utilizando en varios lugares de Asia, incluidos Corea y Japón. Este método fue aplicado con éxito en Japón. El miembro que lo usó ganó un premio por testimonio y fue elegido para dar testimonio en Chongpyeong, para contar su experiencia. ¿Cómo fue posible ampliar la membresía de su home group utilizando este método de padre verdadero? Todavía no explica profundamente. Simplemente está diciendo que este método implica dar su vida por el resto, ¿ah? Porque está todo conectado, ¿no? En Corea, este método ha sido introducido como un programa para empoderar pastores desde el 2015 y algunos grupos que se ubicaron en primer lugar en traer personas a la bendición usaron este método. En África, el testimonio con el Home Group se inició después de una gira de conferencias sobre Home Group durante 20 días, a partir del 6 de agosto del 2010. En Asia, el trabajo de Mesías Tribal Celestial ha echado raíces y se ha multiplicado bajo la guía del presidente regional Jong Chun-sik, que ha estado enseñando a los miembros a usar un sistema de Home Group junto con los programas de educación de Academia de Líderes de Mesías Tribal Celestial. El número de miembros regulares de la Federación de Familias ha aumentado drásticamente a través de estos procesos. Veamos algunos casos en los que la Trinidad se establece utilizando este sistema. Vamos a ver aquí cómo es el sistema. Estoy curioso para saber cómo se usa. ¿Tú también, Claudel? Señora Elizabeth, ¿está curiosa o no? Veamos, descubramos, señora Elizabeth, cuál es el sistema, ¿no?, que este hermano utilizó basado en la educación de los padres verdaderos. Vamos a ver. Estableciendo home group de Trinidad. Estableciendo trinidades basadas en las palabras de los padres verdaderos. La tradición de bendición de los padres verdaderos incluye organizar a las parejas bendecidas en trinidades. Desafortunadamente, durante muchos años, muchas familias bendecidas han vivido sus vidas sin saber acerca del sistema de Trinidad. A medida que avanzamos desde aquí, todos los mesías tribales celestiales que logren 430 parejas deben hacer el esfuerzo de organizarlos en trinidades. Las 430 familias que voy a organizar, no que voy a organizar, que voy a conquistar, debo preocuparme de que estén organizadas en trinidades. No es así desordenadamente, tienen que estar organizadas en trinidades. Ya hay ahí una clave, ya hay una clave que nos está dando basado en el método de Padre Verdadero. Entonces, Padre Verdadero comenzó a expandir el movimiento realizando trinidades, las primeras 3 parejas. Padre bendijo primero a 3 familias, ¿se acuerdan? ¿No? Luego comenzó a expandirse. 12, etcétera, 36, 72. ¿Se acuerda, señora Elizabeth, los números? Entonces, Padre comenzó su fundamento basado en trinidades. Ahí está la primera pista. ¿Y cómo tiene que funcionar una trinidad? Ya lo vimos atrás. Vimos como 5 requisitos. Primero, estar por lo menos dentro del principio, ¿no? Formar un fundamento de 4 posiciones centrado en el Padre Celestial, recibir la bendición, conectarse con otra familia. Entonces, el primer secreto es formar trinidades. Muy importante. Significa también que no voy a trabajar solito. O sea, yo no tengo una tarea tan grande de llegar a 430 solito, solo. Yo voy a unir a otras 2 familias para que juntos vayamos abrazando en 360 grados a otras familias hasta llegar a 430. Entonces, una base, ¿no? Una base de sustentación. Comenzar con 3. Si no ha estado organizando a los miembros de sus tribus en trinidades hasta ahora, puede ser mejor formar home group de trinidades. Home group de trinidades también es otro método. En el proceso, la tarea más importante es establecer trinidades, independientemente si yo organizo
¿no? El home group que yo tengo en Trinidades, o home group en Trinidades, home group 1, home group 2, home group 3, independientemente de cómo lo hagan, lo más importante es formar Trinidades. Sin embargo, los miembros que han experimentado la capacitación de home group en Corea y Japón durante los últimos 12 años reconocen que lo más difícil fue unir a 3 personas, ¿no? Lo más difícil, muy difícil. Veamos las palabras de los padres verdaderos para apoyar las razones para establecer trinidades. Muchas familias entienden la razón de la unificación, mientras que a menudo preguntan sobre cómo lograrlo. La metodología de formación de trinidades no tiene solución fija, depende de nosotros encontrarlo. El establecimiento de trinidades es entrenamiento para la unidad. Ya estamos entrando ahora ya supimos que el método de Padre Verdadero es formar trinidades. ¿Está claro? Tenemos que formar trinidades. Padre Verdadero no quiere que un miembro se sienta solo y vea que esta misión, la responsabilidad total, emana solamente de él, sino que él forma una trinidad y juntos van multiplicándose y compartiendo la responsabilidad de ir educando a otras familias hasta que cada uno forme trinidades, hasta 430. Sin embargo, dice, lo más difícil es cómo unir a 2 personas y a 3. Los padres verdaderos han hablado muchas veces sobre el establecimiento de trinidades. En particular, solicitaron seriamente a los líderes de grupos grandes y home group establecer trinidades. En un sermón crucial que el Padre verdadero dio mientras trabajaba en la formación de trinidades de parejas bendecidas, dijo: los miembros de la Trinidad deben estar fuertemente unidos para que todos los miembros puedan tener una base horizontal sólida de apoyo mientras persiguen su vida de fe. Si comparten sus pequeñas victorias e inspiraciones entre sí, esto les dará a todos una base para trabajar con más fuerza y éxito. ¿Qué es lo que Padre mencionó aquí que ya mencionamos antes? El informe. ¿Ah? Si comparten sus pequeñas victorias e inspiraciones entre sí, esto les dará a todos una base para trabajar con más fuerza y éxito. El reporte. Lo acabamos de leer anteriormente, el reporte. Que en la semana se hace una reunión de reporte donde se invita a toda la gente, ¿no? De los home group, de las Trinidades, para que den su reporte. Y el reporte dijimos que es contar experiencias de victoria, Claudia, ¿no? No es contar cosas negativas, las victorias. Y esto dice, estas victorias que yo comparto, pequeñas victorias, inspiraciones entre sí, dará a todos una base para trabajar con más fuerza y éxito. Por eso es importante que los informes que estamos dando, los relatorios de Juntos qué, ¿no? Porque yo estoy compartiendo un testimonio de una palabra que escuché en ese día, esa mañana, y dando un reporte. No es simplemente por hacer esto que estamos haciendo, de dar reporte a la familia de Juntos que simplemente es para entrenarnos a saber compartir nuestra experiencia con otras personas. La razón por la que los padres verdaderos han hecho este tipo de esfuerzo para establecer trinidades es que su objetivo es capacitar a las personas para que sean ciudadanos del Chonilwok. Es más difícil unir a 3 familias que unir parejas para la bendición. Sin embargo, debemos encontrar la manera de hacerlo. Dice Padre, ¿es posible unir a 3 familias cuando ya es difícil lograr que un esposo y una esposa se unan, Claudel? Difícil, ¿no? ¿Pueden 3 familias vivir juntas en una casa donde hay muchas disputas matrimoniales, incluso entre marido y mujer? Nunca. Será imposible que vivan juntos. Ya que no saben cómo unirse, debemos capacitarlos sobre cómo unirse y vivir juntos. Entonces, yo he vivido con familias, con mi familia, con otras familias, con 3 familias inclusive. Y no es fácil, la verdad. Cuando fuimos pastores en Minas Gerais, nos tocó vivir con una familia que vivía ahí, luego con otra familia. Y es muy difícil hasta de cosas muy simples como
como usábamos el mismo refrigerador, la misma cocina. Complicado, complicado. Organizar los horarios, organizar los baños, ¿no? Quién puede usar los baños, etc. Es muy, muy complicado. Pero si es tan importante realizar estas trinidades, estas unidades familiares, dice aquí que debemos capacitarnos sobre cómo unirse y vivir juntos. Sí o sí debemos tratar de buscar la forma de capacitarnos para conseguir victoria. Está claro que el objetivo más importante que todas las familias bendecidas deben lograr durante su vida terrenal es establecer la Trinidad a través de la cual pueden ser entrenados en cómo unirse como seres humanos. Qué profundas palabras aquí. Qué profundo. O sea, a través de esforzarme profundamente para unirme con otras familias, yo estoy al mismo tiempo capacitando mi corazón, desarrollando mi corazón. Yo puedo ahora recordar, Claudel, todas las dificultades, porque tuvimos peleas, hubieron confusión, conflicto. Lo más natural del ser humano es inmediatamente revidar, como se dice en portugués, ¿no? Inmediatamente responder cuando hay una situación de confronto, de enfrentamiento. Entonces, si yo hubiera sabido que el estar viviendo con 3 familias es una oportunidad para poder crecer, para poder eliminar mi egoísmo tal vez, hubiera crecido muchísimo en ese momento. Pero debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Entrenarnos, dice aquí, en cómo unirse como seres humanos. Es muy importante. Entonces aquí estoy yo y aquí está la Trinidad. Puede ser yo y 2 familias o puedo ser yo y 3 familias. ¿Eh? Independiente, no importa. Pero es basado en la Trinidad. Yo debo entonces hacer un esfuerzo grande para superar las dificultades que se producen con las diferencias de opinión, de punto de vista, y lograr desarrollar mi amor, mi corazón hacia el resto de las trinidades. Una trinidad es una combinación de sustancia y función. Una pregunta que se plantea con mayor frecuencia en la capacitación es: ¿cuál es la mejor manera de organizar trinidades? Antes de responder a la pregunta, debemos considerar qué tipo de trinidades estamos discutiendo. Las trinidades que se organizaron cuando los miembros fueron bendecidos ya están sustancialmente establecidas. Aquí, sobre esto, yo le pregunté a la señora Sachiko sobre las trinidades y ella me dijo que cuando recibió la bendición ella ya fue organizada una trinidad con ella, o sea, ella ya tiene una organización, una trinidad, ya está concretizada. Ese es un tipo de trinidad. Ojo, importante por lo que va a decir más adelante. Ese es un tipo de trinidad, aquella trinidad que se hizo cuando las familias recibieron la bendición. Se hicieron al mismo tiempo que las parejas fueron bendecidas y ya son relaciones como hermanos, por lo que no se puede cambiar. O sea, no se puede cambiar nada. Por otro lado, las trinidades organizadas cuando comienzan los home group son funcionales. Entonces estamos hablando acá de otro tipo de trinidad, no es la misma, ¿no? Es una trinidad funcional, o sea, cumple una función especial, específica. En otras palabras, están estratégicamente establecidas para las actividades de home group y para el éxito de las actividades de Mesías Tribal Celestial. ¿Por qué lo aclaran? Porque puede producir confusión. Mucha gente puede decir, entonces yo puedo ya inmediatamente comenzar con mi trinidad que se formó cuando recibí la bendición en el año 1980. Pero esa trinidad ya está establecida de una forma diferente. Ahora yo voy a hacer una trinidad funcional que esté enfocada en el home group, en el mesianismo tribal. Entonces, otro tipo de trinidad que se está hablando. Mientras que los padres verdaderos mencionaron trinidades cuando bendijeron a nuestros miembros en la década del 60, también mencionaron trinidades para las actividades de Mesías Tribal Celestial. Al final, a medida que los miembros persiguen activamente las actividades del Mesías Tribal Celestial, las trinidades sustanciales y funcionales finalmente se entrelazarán. O sea, al final, tomando el ejemplo de la señora Sachiko, que ya tiene su trinidad original, una vez que ella
cumpla su victoria, ¿no?, en la formación de una Trinidad funcional, al mismo tiempo se va a estar conectando la Trinidad que ya ella tiene. ¿Me puedes poner un poquito de agua? La Trinidad es una unidad organizativa para la expansión estratégica del Chonel-Gu. Ese es el punto número 3. Es una agüita de ese mismo, ese mismo. Tomar un poquito de agua, señora Elisa. Más 10 minutos y terminamos. Entonces vamos a ver el punto 3. La Trinidad es una unidad organizada para la expansión estratégica del Chonel-Gu. Ok. Entonces, si alguien nos pregunta, yo tengo mi Trinidad formada en el año 70, 80, ya debemos saber que no se refiere a esa Trinidad, sino que debemos formar una Trinidad funcional, o sea, que tiene la función de llegar a formar home group y luego al final 430, una tribu de 430 familias. Hoy, 3 de enero, quiero que tomes una firme determinación, teniendo en cuenta este principio. Cuando sus trinidades cambian una vez cada 3 meses, debes estar preparado para unirse con quien quiera que se encuentre. Debes considerar estas reuniones como un destino histórico que te conecta con los demás en cada nueva trinidad. Aquí está mencionando algo que es nuevo, porque está hablando de una dinámica en la Trinidad. O sea, cuando una vez se forma una Trinidad, parece que nos vamos cambiando después. No quedamos siempre con una Trinidad, absolutamente, sino que vamos a ir pasando por un proceso de cambiar con varias personas para ir formando diferentes Trinidades. Al reunirse con ellos, pregúntese, ¿qué vínculos de los 6.000 años de historia providencial me han llevado a conocerlo? De esta manera, 3 personas, luego 10, luego 36 o 72 personas pueden unirse. Una organización como esta no puede existir fuera de las reglas del principio, y el principio no puede existir con este tipo de organización. Esta es la esencia de la vida de una organización. Del mismo modo, el centro del universo y el centro de mi mente deben circular como uno junto con la frecuencia del universo, y el yo también debe circular de acuerdo con los principios operativos del mundo de todas las cosas. Necesitas personas de ideas afines. Por eso hablo de trinidades. Necesitas trabajar juntos estableciendo trinidades. Dios no nos anima a trabajar solos, ya que es probable que fracasemos cuando trabajemos solos. ¿Okay? Alguien puede decir, no, yo tengo la capacidad de hacer este trabajo solo. Dios no quiere que sea así. Esto significa que debe hacer un plan para trabajar juntos. En consecuencia, planeo desarrollar una campaña total para avanzar organizando trinidades dentro de este año. El trabajo del home group no debe realizarse solo, sino dirigido por una trinidad de principio a fin. Los problemas generales deben ser resueltos por 3 personas juntas. Cuando se reúnen 3 familias, cada una debe cumplir con sus propias obligaciones, mientras que se requiere una gestión conjunta para lograr objetivos comunes. Cada familia debe cumplir sus propias obligaciones, mientras que se requiere una gestión conjunta para lograr sus objetivos. Si se desarrolla esta práctica, puede establecer un récord en la iglesia local y puede hacer más trinidades, para que el Padre Celestial las pueda levantar. Padre Celestial puede crear 30 trinidades. Por lo tanto, a medida que la cantidad de trinidades aumenta a 30, 300, 3.000 y 30.000, una jerarquía es creada una vez que el Padre Celestial aceptó tu victoria. Todo eso lo vamos a ir analizando, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer? ¿Será que yo puedo formar una trinidad con un grupo y también al mismo tiempo formar otra? Varias trinidades diferentes. Puede ser. O sea, no me limito solamente a una sola trinidad. Está diciendo acá. Debo
estar capacitado para hacer trinidades con varias personas diferentes. Vamos a ver, vamos a analizar. Podemos ver arriba las razones por las cuales la Federación de Familias forma trinidades y usa estrategias para multiplicarlas, creando una estructura modular. Como la bendición también es iniciada principalmente por la Trinidad, el número de miembros en trinidades se incrementa de 3, 12, 36 y 72. Los home group, que constituyen los grupos familiares Hum-Dog, también se desarrollan utilizando la multiplicación de trinidades. Los home group pueden prepararse sin problemas una vez que se establecen trinidades. Trabajar en trinidades en un curso de capacitación para perfeccionar nuestra personalidad. De acuerdo con las palabras de los padres verdaderos, las trinidades no pueden ser organizadas solo por personas de ideas afines. Wow, aquí hay otro elemento. ¿Ah? No pueden simplemente porque Claudel piensa igual que yo, entonces vamos a hacer una trinidad, solo basado en eso. Si esa persona no piensa igual que yo, ya no puede formar parte de mi trinidad. ¿Entendió? No puede ser el criterio para hacer una trinidad el pensar igual, porque va a ser muy difícil. Una persona puede pensar igual que yo, pero ya otra persona va a ser más difícil. Cada persona debe tomar una determinación seria con el objetivo de allanar el camino para completar su personalidad. La Trinidad no es un grupo de personas con personalidades similares. Cada persona tiene su propia personalidad. Esta es una manera de alentar a diferentes personas a unirse. Yo no me gusta esa persona porque es diferente. No, yo debo hacer un esfuerzo, ¿no?, para unirme a ese grupo, a ese grupo de Trinidad. La organización trinitaria está preparada para ellos como un curso para la unificación. ¿Okay? Entonces yo voy a unirme a esa Trinidad independientemente de que es difícil, porque es un entrenamiento para mejorar mi personalidad. Si no consigo unirme, me voy. No, yo tengo que tener ya en mi mente esa conciencia que me voy a unir a ese grupo porque me ayuda a mejorar mi personalidad. Como se muestra arriba, una trinidad no está necesariamente compuesta por personas de ideas afines, sino por diferentes miembros que tienen la responsabilidad histórica y están dispuestos a dedicarse a los objetivos de la organización durante sus vidas seculares y han decidido hacer esfuerzos para encontrar la unidad. Aquí está claro, ¿no? Entonces, estas 3 personas o 4 que se están uniendo, ellas son conscientes de la importancia de la misión que tienen y han decidido hacer esfuerzo para encontrar la unidad. ¿No? Entonces descubre algo que es molesto para el otro y yo trato de mejorarlo. Hay algo que es bueno para el otro y yo trato de compartirlo con el otro. Entonces el grupo hace un esfuerzo para mejorar. Por lo tanto, deben comportarse como personas que no están familiarizadas entre sí, pero pelean y mueren juntas cuando tienen el mismo objetivo, como la victoria en el campo de batalla, hasta que se logre el objetivo de la misión de Mesías tribal celestial. La Trinidad debe establecerse con una mente de prácticas ascéticas para completar la personalidad. O sea, negar realmente su yo. Práctica ascética, ¿no? La práctica ascética es una vida de autonegación, lo que hacen los monjes, ¿no? Entonces, con ese tipo de espíritu yo debo tener ese pensamiento cuando establezco una Trinidad. Yo voy a establecer una Trinidad con un pensamiento de autonegación. Al relacionarnos con la gente en la Trinidad, deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo para resolver problemas comunes, ocultando preocupaciones privadas. Aquí hay un elemento importante. Entonces, en los home group que se hacían antes, el pequeño grupo que se comenzaba a formar en el home group, comenzaba a, como se dice aquí en Chile, a copuchar, a fofocar en portugués, a llevar cositas que no eran importantes para las conversaciones de home group. Y al final se formaba una reunión de conventilleo,
y no tenía nada de crecimiento espiritual. Aquí el libro estaba diciendo más atrás que las reuniones de home group necesitan la verdad y el espíritu. ¿Ah? Tienen que estar centralizados en la verdad, en el Hyo-Yon y el espíritu. Entonces, aquí recalca este punto que debemos hacer un esfuerzo por resolver problemas comunes. Los problemas comunes son siempre públicos o que envuelve a los integrantes de ese home group. Y no tratar de colocar mi problema personal como el centro de la reunión, como el centro del tema en las reuniones de Mesías Tribal Celestial o de Trinidades o de home group. ¿No? Yo lo oculto eso, ¿no? Lo oculto y tal vez de forma privada yo lo puedo compartir con otra persona si es muy importante. ¿No? Entonces yo debo tener esa personalidad ascética para desarrollar mi carácter en este tipo de reuniones. La solución conjunta de problemas debe usarse para todas las tareas necesarias para el éxito de la misión de Mesías Tribal Celestial. Entonces, siempre vamos a estar resolviendo temas en conjunto que tienen que ver con el conjunto, no de forma individual. La Trinidad debe estar unida para completar esas tareas y estar preparada para adaptarse a los cambios en aras del crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, es crucial que la dirección de la Trinidad no se establezca por razones individuales. ¿Está viendo? O sea, la Trinidad, me gusta la Trinidad porque es un lugar donde yo estoy bien, quiero estar ahí. Y quiero que siempre sea esto nada más. Y se establecieron home group antiguamente así, que se establecieron buenas amistades. Y las reuniones que se hacían era básicamente centralizado en esas pequeñas amistades. No estaba pensándose en multiplicar el home group, entonces no crecía. No estaba esa visión del testimonio para afuera. Simplemente se reunían porque el ambiente era agradable para cada uno. Por eso no debe ser por razones individuales, sino con el propósito de construir el equipo de home group de Trinidad. O sea, debe estar siempre enfocado en la meta que tenemos de el testimonio a futuro. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta la página 51, hasta aquí, hasta el punto 5, para que continuemos estudiando este tema. Entonces, el secreto que usó este hermano que recibió un premio por el éxito que trajo en el testimonio en Japón, ¿no? Recibió un premio, le invitaron para dar testimonio, es que él dio testimonio e hizo multiplicar la sede y multiplicó muchos miembros porque formó trinidades. Ese es el primer secreto de la victoria. Antiguamente salíamos a dar testimonio siempre en forma individual. Traíamos un invitado, le dábamos conferencias, hacía seminarios, se tornaba miembro, y era todo así. No había una base de Trinidad enfocada, ¿no? Con una meta de traer resultados bien organizados, de esa forma, bien sistemática. Entonces la Trinidad, dice Padre, es importante para todo, ¿no? Para la iglesia, para el home group, para el Mesías Tribal Celestial. Y ahí contó en este libro, nos relató varias experiencias también, y la metodología que Padre Verdadero está enseñando, ¿no? A nosotros. Ok, entonces muchísimas gracias. Ya pasó 1 hora y media. Entonces, no sé si la señora Elizabeth quiere acompañarnos en la oración. Si nosotros vamos a orar un poquito o ya quiere seguir acompañarnos, entonces vamos a orar un poquito, no tanto, ¿no? Para finalizar. Voy a dejar así abierto.